Listo, ya está grabando. Vale. Entonces, pues vamos a ver primero ejemplos de demostraciones em, de demostración directa. Otro de reducción al absurdo. Vamos a ver otro ejemplo de contrapositiva. Y vamos a ver por casos. Usualmente casi todas las pruebas se hacen utilizando alguno de estos 4 métodos. Em, entonces, pues vamos a ver qué es cada uno. De hecho, ya pues hemos visto qué es reducción al absurdo, la contrapositiva, y esas cosas. Entonces, vamos con el primero, que sería una demostración directa. Aquí, pues son comúnmente de la forma, tengo una proposición, tengo verdades en forma de implicación y al final tengo una conclusión. Entonces, por ejemplo, digamos que P1 es José estudia. Vamos a tener eh, esta de aquí, sería mi hipótesis. Sabemos que, bueno, esto es a lo que nosotros llamamos verdades o proposiciones que ya sabemos que son verdaderas. Por ejemplo, vamos a poner eh, P implica Q como si X estudia, entonces X pasa el examen. Y, por ejemplo, otra que sería Q implica R, como si X pasa el examen, entonces X tiene una buena calificación. Estas dos rojas de aquí, eh, no, bueno, son hipótesis, pero más bien nuestra hipótesis es que José estudia. Y estas dos implicaciones más bien serían, digamos, proposiciones verdaderas, o sea, verdades que sabemos que siempre suceden. Estamos en un mundo utópico en donde pasar el examen es, digamos, pasarlo con 10, ¿no? Entonces, estas de aquí son verdades. Y entonces a nosotros lo que nos gustaría demostrar es que José pasa el examen, ¿no? Entonces queremos demostrar que José obtuvo una buena calificación.
Y entonces, pues nuestra prueba justo iría así. Suponemos que José estudia. Entonces, como P implica Q es verdadera y José satisface P, pues entonces José va a satisfacer Q, ¿no? Entonces, José satisface Q. Es decir, si José estudia, pues entonces José pasa el examen, ¿no? Es decir, si José estudia, entonces José pasa el examen. Y ahora pues voy a utilizar que Q implica R, que si algún X pasa el examen, pues entonces X tiene una buena calificación. Entonces, como José satisface Q, pues entonces José satisface R. Eh, Pues dime. Hay una compañera que pide si la puedes dejar entrar. Ah, sí, permíteme. Es verdadera. Gracias. Creo que ya la admití. Y entonces, como José satisface R, pues entonces José tuvo una buena calificación, ¿no? Así, José tuvo una buena calificación, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Y comúnmente cuando nosotros acabamos una prueba, pues se le ponen un cuadrito así. Lo van a ver mucho en los libros de textos. Entonces, una demostración directa, pues es eso. Tienes una hipótesis, partes de verdades, digamos, por así decirlo, verdades universales, cosas que siempre son tautologías, y entonces vas construyendo el argumento de la forma, si pasa esto, entonces pasa lo otro, y si pasa esto otro, pues entonces pasa aquello, y si pasa aquello, entonces pasa el otro aquello. Y se hace una cadenita de puras implicaciones de tal manera que se llega pues, a lo que se quería demostrar. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Está muy sencillo, ¿no? Voy a tomar una nueva página. Y el siguiente caso que vamos a ver, pues es el de contrapositiva. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, ¿No sería reducción al absurdo? Ah, a veces es lo mismo, la que quieran primero. Si escribí primero reducción al absurdo, reducción al absurdo. Voy a apelar a sus conocimientos de preparatoria. Eh, si yo, por ejemplo, tengo, no sé,
2 por n es igual a... no, 2 por n. ¿Dónde está? Si yo, por ejemplo, tengo n por x es igual a n por y, ¿qué me pueden decir de x y y? Son iguales. Que son iguales. Exactamente, ¿no? Porque pues agarran y lo pasan despejando y pasan dividiendo entre n, siempre y cuando n sea distinto de 0, ¿no? Porque si n es igual a 0, pues entonces ahí tenemos problemas. Entonces, voy a suponer que sabemos eso. Entonces, voy a hacer que Q sea para todo X, Y y Z que pertenecen a los números enteros. Tenemos que si X por Z es igual a Y por Z, con X diferente de 0 y 0 diferente de Y, esto va a implicar que entonces, no es cierto, el que debe de ser diferente es el Z. Con Z distinto de 0, esto va a implicar entonces que X es igual a Y, ¿sale? Esta es la proposición que vamos a dar por verdadera. Y también QP, ¿cuánto es un número multiplicado por 0? Pues 0, ¿no? Siempre. Entonces vamos a también asumir que para todo X en los enteros, X por 0, pues es igual a 0. ¿Sale? Y entonces lo que nosotros vamos a querer probar es la siguiente proposición. Queremos demostrar que si X por Y es igual a 0, entonces X es igual a 0 o Y es igual a 0. ¿Sale? Utilizando las dos proposiciones de arriba, nosotros queremos demostrar la que está en rojo. ¿Cómo le hago? Pues entonces aquí es cuando voy a proceder, digamos, por reducción al absurdo. Entonces, demostración. Procediendo por reducción al absurdo, supongamos que X por Y es igual a 0, pero no es cierto que o X es igual a 0 o Y es igual a 0. ¿Sale? Y entonces, mediante un argumento, yo tengo que llegar a una contradicción. ¿Qué es la negación de que X sea igual a 0 o Y sea igual a 0? Pues fíjense ustedes que eso es una proposición de la forma P o Q, ¿no? P o Q. Y entonces cuando yo la niego, no P o Q, ¿a quién es equivalente? Pues es equivalente a no P y no Q. Entonces, que no sea cierto que X sea igual a 0 o Y sea igual a 0, es que ni X es 0, ni Y es 0, ¿no? Entonces, X es distinto de 0
Y también y pues es distinto de 0. ¿Sale? Ahora consideremos x por 0, que nosotros sabemos que es igual a 0, y y por 0, que también sabemos que es igual a 0. Pues eso es lo que me está diciendo la proposición P, ¿no? Esta de aquí. Bueno, pues entonces puedo yo agarrar y igualarlos. Esto implica que, pues, x por 0 es igual a 0, que también sería igual a y por 0. Y también por hipótesis estoy suponiendo esto de acá arriba. De hecho, entonces puedo agarrar y escribir que esto también es igual a ¿quién? A x por y. Y entonces, de aquí, me voy a fijar únicamente en esta de aquí y en la primera. De hecho, nada más necesito una. Así, pues x por 0 es igual a x por y. Y como x es distinto de 0, y como x es distinto de 0, pues entonces puedo cancelarlo, ¿no? Entonces, Q me dice que puedo cancelarlo. Q dice que puedo cancelar. Y así, pues tendría que 0 es igual a y. Y chin, esto ya es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque yo ya había supuesto que como era y. Diferente de 0, ¿no? Acá estaba. Y acá acabo de demostrar que es igual a 0. ¿Qué pasa si me tomo la otra, digamos, igualdad? Pues hago lo mismo, nada más que lo único que voy a cancelar ahora, pues ¿quién es? Es y. Y entonces, pues también llegaría a que x es igual a 0, ¿no? Si y por 0 es igual a y por x, pues entonces esto implicaría de igual manera, como y es distinto de 0, pues puedo cancelarlo y esto implicaría que 0 es igual a x. Y entonces esto de nuevo es contradictorio, ¿no? ¿De dónde surge la contradicción? Pues surge de suponer esto de acá, que no es cierto que x es igual a 0 o y es igual a 0. Por lo tanto, alguno de los dos debe ser 0. ¿Sale? La contradicción surge. La contradicción o el absurdo surge de suponer que no es cierto que x es igual a 0 o y es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0 o y es igual a 0. ¿Sale?
En la lista de participantes, por favor pongan palomitas y puedo pasar a la siguiente hoja. ¿Me puedes regresar tantito a la Claro que sí. anterior? Me espero que copien palomitas y ya puedo hacer el siguiente ejemplo. H si todavía siguen copiando. Ah, bueno, claramente pues si tienen dudas o no. Bueno, entonces voy a la siguiente página. ¿Puede esperar usted tantito? Ah, voy, perdón. Ah, ya, gracias. ¿Me Ok, puedes regresar a la anterior? anterior, Porfa. aquí está. Sí. Ya, gracias. Ujú. Sale. Entonces, ese fue reducción al absurdo, sigue contrapositiva. 3. Contrapositiva. ¿Eso qué es? Pues decíamos que si P implica Q, era equivalente a que ¿qué? A que no P, no es cierto, no Q implica no P, ¿no? Y entonces, de nuevo, díganme qué es un número par. 2K, 2 por n. o sea, bueno, X igual a 2K. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a definir la proposición P como que X es par si existe algún K que pertenece a los naturales, tal que X es de la forma 2 por K, ¿no? Y entonces, pues cuando yo le sumo 2, va a seguir siendo par, ¿no? Entonces, a mí me gustaría probar que P implica Q. Queremos demostrar que P implica Q. Es decir, que si tomamos un número par, cuando yo le sume un 2, pues va a seguir siendo un número par, ¿no? Y entonces voy a proceder por hacerlo por reducción al absurdo, por contrapositiva. Entonces, demostración. Procedemos por contrapositiva. Eso quiere decir que entonces voy a suponer no Q y voy a querer demostrar no P. Suponemos no Q, que entonces no Q sería que X más 2 no es par. Queremos probar no P. Queremos probar no P. Es decir, que X no es par. Ok, entonces, como X más 2 no es par, pues entonces es impar. Entonces, X más 2 es impar. Eso quiere decir que entonces, como es impar, pues existe algún K que pertenece a los naturales, tal que X más 2 es de la forma 2K más 1, ¿no?
Si resto, pasando restando el 2, pues entonces tengo que x sería igual a 2k más 1 menos 2, que aquí puedo factorizar el 2, y entonces me queda k menos 1 más 1. Sea q igual a k menos 1, entonces pues tendría que x es de la forma 2q más 1, y pues esto implica que x es impar. Y x es impar. Por lo tanto, x no es par, ¿no? Y con eso acabaría la prueba. ¿Me podrías subir tantito, por favor? Claro. Gracias. Ujú. Entonces supuse no Q y probé no P. Y como son equivalentes, pues entonces probé P implica Q, ¿no? Por lo tanto, si X es par, entonces X más 2 también vuelve a ser par. De hecho, ahí sería, esa sería la conclusión. Voy a bajar tantito. Por lo tanto, si X es par, entonces X más 2 también es par. ¿Ok? ¿Dudas? Siguiente página, porfa, palomita. Vale, ¿Puedes regresarle tantito a la hoja anterior, por favor? claro. Gracias. Y la última, pues sería por casos. 4 es por casos. Es decir, P o Q implican R, ¿no? P o Q implica R. Como es una disyunción, pues entonces puede pasar P y yo quiero ver que P implica R. O si no, puede pasar Q y quiero ver que Q implica R. Entonces, no importa en cualquiera de los dos casos cuál sea el que suceda, alguno de los dos debe implicar R. Eso es lo que yo quisiera demostrar. Y entonces, bueno, nada más aquí notemos que
puedo agarrar y hacer la equivalencia y negar el antecedente, que sería no es cierto que P o Q o R. Y aquí vuelvo a hacer otra equivalencia y entonces si meto la negación, pues me quedaría no P y no Q. Y aquí me quedaría OR. Aquí puedo volver a hacer otra equivalencia y distribuyo el O sobre el I. Y entonces me quedaría no es cierto que P o R. Y pues no es cierto que P, perdón, no es cierto que Q o R. Y entonces esto sería equivalente de nuevo a P implica R y Q implica R. Entonces por eso es por casos, porque si ustedes se dan cuenta, demostrar que una disyunción implica R, pues es probar que o la primera implica R y también la segunda implica R. Y para ilustrar ese ejemplo, pues para ilustrar esto, pues tomamos el siguiente ejemplo. Entonces, digamos, CAP, la propiedad de que X es un número real. Y Q, X es un número imaginario. Si ustedes saben lo que es un número imaginario, pues es un número de la forma KI, donde I pues es la raíz de menos 1, ¿no? La raíz cuadrada de menos 1, que esto es la unidad compleja. Y entonces lo que yo quiero probar es que X al cuadrado es un número real. No importa cómo sea X, si X es real, cuando yo lo elevo al cuadrado va a ser real. Y si X es imaginario, cuando yo lo elevo al cuadrado, pues va a volver a ser real. Entonces, sin importar cuál suceda, P o Q, pues las dos van a implicar R, ¿sale? Entonces, suponiendo P y Q, suponiendo P o Q, queremos demostrar R. Y entonces, pues ahora sí, demostración. Basta probar por las equivalencias que P implica R y Q implica R, ¿no? Ok, entonces suponemos P y por eso es por casos. Suponemos primero P. Es decir, X es real. Seguramente en sus clases de cálculo pues ya vieron que los reales es algo, tiene una estructura, lo que se le llama campo, y entonces es cerrada bajo la operación multiplicativa, ¿no? Entonces, un número real por un número real vuelve a ser un número real. Un número real por otro número real. Vuelve a ser real. Y así, pues, X por X, que sería igual a X cuadrada, es real. Ok, ahora 2. Supongamos que X es imaginario. Supongamos que X es imaginario.
un número imaginario por un número imaginario no necesariamente vuelve a ser imaginario y tampoco necesariamente vuelve a ser real. Pero lo que sí vamos a probar es que cuando lo elevemos al cuadrado, pues sí, eso vuelve a ser real, ¿no? Entonces, como x es imaginario, entonces existe un y real tal que x pues es igual a y por i, con i igual a la raíz de menos 1, ¿no? Multiplicando por x, tenemos pues que x cuadrada sería igual a ¿quién? A y por i al cuadrado, pero pues esto sería y cuadrada por i al cuadrado, que sería y cuadrada por raíz de menos 1 al cuadrado. Raíz con cuadrado se cancelan y nada más me queda y cuadrada por menos 1. Y como y era real, entonces y cuadrada es real y menos 1 pues también es un número real. Como y es real, pues entonces y cuadrada es real. Además, Bien, menos 1 es bien, real, voy. lo que implica que y cuadrada Ya voy, ya por voy, ya voy. menos 1, que también se llama x al cuadrado, es real. Acá arriba voy a escribir en el 1, por lo tanto, Ciérrale, por favor. P implica R, y acá abajo, pues la conclusión sería, por lo tanto, P implica Q, digo Q implica R. Y entonces ya, pues no importa cuál suceda, P o Q, pues ambas implican R. Por lo tanto, P o Q implican R. Y aquí acabaría mi prueba. Este es lo mismo que por exhaustividad, ¿verdad? Ajá, Gracias. sí, por casos. Y entonces, pues todas las pruebas que estén haciendo, que seguramente también ya hicieron en cálculo, no sé si en geometría analítica, probablemente en geometría moderna, ya hicieron algunas, los que son matemáticos. Algunas de las pruebas pues son así, o son directas, o son por reducción al absurdo, o son, hay que hacer casos dentro de la prueba y este tipo de cosas. Entonces, pues si no hay más dudas, ya vamos a lo que son conjuntos. Y pues ahí sí ya vamos a empezar nosotros también a demostrar cosas, muchas cosas. Esta parte de lógica es más que nada introductoria. Un primer acercamiento a lo que van a estar haciendo en toda la carrera. Palomitas si puedo continuar, taches si siguen copiando.
Ok, veo algunos taches, entonces me espero tantito. Acuérdense que cuando, digamos, ponen su palomita o su tache, si no lo desactivan, sigue activo. Entonces, eh, los que tienen tache, asegúrense de que cuando acaben de copiar, pues ya pongan la palomita. ¿Le puede bajar? ¿Le puede bajar tantito, por favor? Claro. Sale. Pues entonces vamos a continuar. Y bueno, pues entonces vamos a empezar conjuntos. No me voy a meter en lo que es la definición de un conjunto porque eso es algo terriblemente muy pesado. Entonces, que de hecho eso se ve en teoría de conjuntos y se demuestra, bueno, no se demuestra, no se ve que la definición de un conjunto sea algo que podamos dar, digamos, en metalenguaje, sino más bien es una idea intuitiva de lo que nosotros entendemos por un conjunto. Y lo que nosotros vamos a entender por un conjunto es una colección de objetos, una colección de objetos que cumplen alguna propiedad. Alguna propiedad distintiva y que es claro para nosotros saber cuándo un objeto pertenece o no a dicho conjunto. Por ejemplo, y bueno, lo vamos a denotar así, ¿no? Vamos a utilizar para los conjuntos las letras A, B, C y esas cosas. Y pues una manera de escribir un conjunto, pues es dando una lista finita, si en caso de que el conjunto sea finito, de quiénes son sus elementos. Por ejemplo, que el conjunto A sea el conjunto, pues no sé, 1, 2, 3, 4, 5. O en el caso en el que no sea tan chiquito el conjunto, pues definimos una propiedad P de X de tal manera que X es natural. Y entonces definimos a A como el conjunto de los X's tales que P de X. En este caso, pues el conjunto A solamente sería, déjenme, mejor le cambio. Aquí le vamos a poner A, aquí le vamos a poner mejor B. B. Entonces es claro que en el primer caso, el conjunto A, pues es el conjunto de los números del 1 al 5.
Y el conjunto B, ¿quién sería? Pues es el conjunto de todas las x's, tales que P de X. Pero yo dije que P de X es ser natural, pues entonces se entiende que B es el conjunto de ¿quién? De todos los naturales, ¿no? Es decir, B es el conjunto de todos los números naturales. En notación de conjuntos vamos a estar viendo mucho este simbolito. De hecho, ya lo utilicé por ahí en las hojas pasadas, que este pues es el simbolito de pertenece, ¿no? Entonces vamos a leer la siguiente expresión así como X pertenece a, ¿no? X pertenece a, o como X es un elemento de A. Y cuando algún objeto no sea elemento del conjunto, pues entonces lo vamos a escribir con el pertenece, pero con una línea ahí en medio, algo así. Este es no pertenece. X no pertenece a, lo vamos a escribir así. Y entonces, pues, conjuntos podemos hacer todo, ¿no? Conjunto de los números naturales, de los números reales, el conjunto de los perros, el conjunto de los perros con 4 patas, el conjunto de, no sé, los perros cafés, el conjunto de los perros blancos, el conjunto de los perros manchados. Y, por ejemplo, si ustedes tienen un perro y se llama Firulais y tiene manchas, pues entonces X, que sería Firulais, pertenece al conjunto de los perros manchados, ¿no? Entonces, se entiende más o menos la notación y que es un conjunto, ¿no? Les digo, la definición formal de conjunto no existe. Si quieren saber más con respecto de eso, pues se ve en un curso de teoría de los conjuntos, porque no importa cómo se defina el conjunto, siempre vas a poder encontrar ahí casos bien bizarros en donde la definición no, que das de conjunto no, no coincide con... Siempre va a existir un elemento ahí que pues va a ser como conjunto y al mismo tiempo no va a ser conjunto. Entonces, conjunto es algo que nosotros intuitivamente vamos a definir como una colección de objetos que cumplen alguna propiedad y que además es claro saber si el objeto en cuestión pertenece o no pertenece a dicho conjunto. Es decir, si satisface o no satisface la propiedad. Y ya nada más para terminar por hoy, ¿cuándo podríamos decir que dos conjuntos son iguales? ¿Cuándo dos conjuntos? Cuando sí tienen sus mismos elementos. Exactamente, A y B son iguales. La respuesta justamente es esa. Cuando A y B tienen los mismos elementos. Si el conjunto es finito, pues checas elemento por elemento, uno por uno, para ver si son iguales. Por ejemplo, digamos el conjunto A
como el conjunto que tiene al 1, que tiene a carita feliz, que tiene al 2 y que tiene a asterisco. Y B, pues el conjunto que tiene a asterisco, que tiene al 2, que tiene a carita feliz y que tiene al 1. ¿Son esos conjuntos iguales? Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen a los mismos elementos. A, el 1, pues está aquí. Carita feliz, pues está aquí. El 2, pues está aquí. Y asterisco también, ¿no? Que estén ordenados de manera diferente no importa. Solo son el mismo conjunto, pero ordenado diferente. Y bueno, pues ya con Ale van a seguir viendo en el video pues un poco más de conjuntos. Y nos vemos el viernes. ¿Sale? Y ya se me acabó el tiempo. Gracias. Déjenme Gracias. dejar de grabar. Gracias. Quedo todavía un ratito más por si tienen dudas.